Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá para este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que honestamente le da una vuelta de 180 grados a la forma en que pensamos la enseñanza de la matemática. Vamos a desglosar la Wiki 3, función o confusión, análisis de errores y propuesta remedial para el aprendizaje de funciones. A ver, tradicionalmente, en el aula, un error matemático se ha visto casi como un pecado, ¿cierto? Como un fracaso absoluto que hay que tachar y borrar de inmediato. Pero, ¿y si cambiamos completamente este paradigma? La literatura más reciente sobre didáctica nos demuestra algo fascinante. Los errores no son fallas vacías, para nada. Son indicadores cognitivos invaluables. O sea, son literalmente ventanas que nos muestran el engranaje mental de los estudiantes. Y hoy, nuestro objetivo es desarmar esos errores para convertirlos en la herramienta pedagógica más potente que tenemos. Para organizar nuestra ruta pasaremos por 5 etapas muy concretas: los fundamentos del concepto, las dificultades en el aprendizaje, las concepciones erróneas más frecuentes, cómo seleccionar los casos para remediación y finalmente su relación con las funciones didácticas. Y para darle un peso institucional a toda esta conversación, fíjense en esta premisa de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile. Es una idea que resuena muchísimo con expertos como Escudero, quien defiende un uso socrático del error. El mensaje central aquí es súper contundente. Un error jamás debe ser un motivo para sancionar al estudiante. Al contrario, tenemos que transformarlo en un trampolín, en ese punto de partida esencial para generar un verdadero conflicto cognitivo y alcanzar un aprendizaje profundo. Empecemos con el primer punto, los fundamentos del concepto de función y esa relación central de dependencia. El corazón de todo este asunto está en la definición misma. Tenemos que entender que una función no es un ente estático. No es solo un montón de letras y números que uno memoriza para un examen. Es una herramienta de modelado dinámico. Es una relación matemática estricta donde una magnitud depende directamente de otra. Imagínense una máquina expendedora. El botón específico que presionamos dicta exactamente qué producto va a caer. Aprender funciones exige interpretar estas relaciones, representar escenarios reales y explicar comportamientos, algo que va muchísimo más allá de aprenderse de memoria una ecuación algebraica. Y justo aquí es donde la cosa se pone compleja. Para que un estudiante realmente domine este concepto, es obligatorio que sepa moverse entre múltiples representaciones. Una misma función tiene que poder expresarse con palabras, en una tabla de valores, en un gráfico visual y, por supuesto, en una fórmula algebraica. Organismos como el National Council of Teachers of Mathematics nos insisten muchísimo en esto. La enseñanza tiene que enfocarse en el razonamiento y en darle sentido a todas estas formas. Si un estudiante sabe resolver la fórmula a la perfección, pero no entiende qué significa en un gráfico, bueno, en realidad no ha comprendido el concepto de función. Pasamos al segundo punto, las dificultades en el aprendizaje didáctico. Vamos a entender qué pasa realmente en la mente cuando hay obstáculos. Aquí podemos ver el verdadero origen del problema. Por mucho tiempo, la enseñanza tradicional se conformó con que los estudiantes memorizaran fórmulas de manera casi mecánica. Pero claro, la mente humana se enfrenta a un desafío cognitivo inmenso. Tiene que interpretar relaciones dinámicas que cambian dependiendo del contexto. En la didáctica de la matemática consideramos la función como un concepto umbral. O sea, una vez que cruzas esa puerta y lo entiendes, tu visión de las matemáticas cambia para siempre. Pero cruzar ese umbral, vaya que es difícil. Para respaldar esto con teoría pesada, hay que mencionar el trabajo clásico de Duval de 1996. Él nos explica que el mayor obstáculo no es leer un gráfico solito o resolver una ecuación por separado. No, la verdadera barrera es lo que él llama la conversión entre registros semióticos. Traducir lo que una línea inclinada nos dice en un plano cartesiano a una expresión abstracta como f de x igual a m por x más b requiere un esfuerzo mental gigantesco. Y es exactamente ahí, en esa traducción, donde el sistema suele colapsar y nacen los errores. Vamos al punto 3, que es quizás el más revelador, las concepciones erróneas frecuentes. Vamos a conocer a estos villanos estudiantiles que están súper bien documentados. La literatura nos señala 4 grandes errores recurrentes, pero atención a esto que es clave. No estamos hablando de simples despistes o de que el estudiante se distrajo un segundo. Son construcciones mentales activas, lógicas, pero incorrectas. Los estudiantes construyen estas ideas para intentar darle sentido al problema que tienen enfrente y defienden esa lógica a capa y espada. Vamos a analizar de qué tratan. Analicemos este caso súper común que solemos ver en evaluaciones reales. Imaginen que se pide modelar un plan telefónico que tiene un cargo fijo de 2,000 pesos y cobra 100 pesos adicionales por cada minuto que se habla. Muchos estudiantes proponen una fórmula que básicamente dice costo igual a 2,000 multiplicado por los minutos más 100.
Es un error de modelamiento clásico. Quienes hacen esto tienen una confusión total entre la variable independiente y la dependiente. Asumen que el costo fijo es lo que va a cambiar. Esto demuestra una incapacidad enorme para identificar qué magnitud es libre y cuál es la que depende de las condiciones. Otro dolor de cabeza tremendo es cuando confunden una función con una simple ecuación. Fíjense en esto. Muchos estudiantes ven la expresión y igual a 2x más 3 e inmediatamente sienten la necesidad casi desesperada de resolverla. Quieren despejar la x, encontrar un solo número, un resultado final y quedarse tranquilos. Les cuesta muchísimo aceptar que ahí no hay nada que resolver, que esa expresión es una regla de correspondencia continua que describe un comportamiento infinito entre dos conjuntos. Y en el terreno visual también hay trampas. Existe la tendencia muy fuerte a interpretar un gráfico matemático como si fuera un dibujo literal. O sea, ven una curva y piensan que es la trayectoria de una pelota o el dibujo de una montaña, en lugar de entenderlo como una relación abstracta entre variables. Por culpa de esta idea, suelen rechazar las funciones definidas por partes o las tablas de datos, porque creen que toda función en el universo debe verse como una línea continua y perfecta, atada a una sola fórmula mágica. Llegamos a la sección 4, la selección de casos remediales. ¿Cómo elegimos qué errores atacar? A ver, tenemos que ser muy estratégicos. En el aula no podemos intentar arreglar 20 errores conceptuales al mismo tiempo, porque generaríamos una saturación cognitiva tremenda. Para una actividad remedial efectiva, debemos enfocarnos en 2 o 3 errores basándonos en 4 criterios estrictos. 1. ¿Qué tan frecuente es en el grupo? 2. ¿Qué tan vital es este concepto para la matemática en general? 3. ¿Cómo va a afectar al estudiante en el futuro? Digamos cuando llegue a cálculo si no lo corregimos hoy. Y 4. ¿Es realista y viable intervenir pedagógicamente este error con los recursos y el tiempo que tenemos? Pasando nuestros hallazgos por este filtro, llegamos a estos 3 casos prioritarios para diseñar una actividad remedial sólida. Primero, la confusión entre función y ecuación. Segundo, el gigantesco desafío de coordinar múltiples representaciones, sobre todo pasar de un gráfico a una fórmula. Y tercero, la confusión entre la variable independiente y la dependiente. Centrarse en estos 3 nos permite crear tareas súper específicas de evaluación formativa, tareas que van a obligar al estudiante a chocar de frente contra su propia lógica incorrecta. Y así llegamos al quinto y último punto, relacionar todo esto con las funciones didácticas de la enseñanza matemática. Esta tabla nos resume perfectamente cómo el análisis del error atraviesa absolutamente cada paso de la enseñanza. Empezamos en el aseguramiento, usando pruebas diagnósticas, para cazar esas falsas creencias previas. Luego, en la motivación, en lugar de penalizar el error, lo ponemos sobre la mesa como un misterio interesante a resolver. Con la orientación, dejamos clarísimo hacia dónde vamos. El tratamiento es donde ocurre la verdadera magia del aprendizaje. Después, la fijación nos permite consolidar esa nueva estructura mental. Y terminamos en la evaluación, que no es para castigar, sino formativa, para comprobar que el antiguo obstáculo realmente desapareció. Quiero detenerme un segundo en esa fase de tratamiento. Miren, simplemente decirle al estudiante cuál es la respuesta correcta no sirve de nada. Si su cerebro ya construyó un andamiaje lógico para defender su error, tenemos que desarmarlo, y esto se llama reconstrucción conceptual. Necesitamos generar un conflicto cognitivo totalmente intencional. Hay que plantearles un problema específico donde su idea equivocada falle de manera evidente, obligándolos a buscar una nueva comprensión, forzando esa traducción mental entre gráficos, palabras y fórmulas. Porque al final del día, usar el error a nuestro favor es la herramienta más poderosa para construir mentes matemáticas críticas. Así que los dejo con esto. La próxima vez que un estudiante trace una línea que no tiene ningún sentido en la pizarra o escriba una fórmula al revés, ¿estamos viendo un simple fracaso que hay que tachar con rojo o estamos viendo el mapa exacto y detallado que necesitamos para reconstruir su aprendizaje desde los cimientos? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.